¿Qué hago si mi hijo fue diagnosticado con autismo? ¿Yo podría ser autista? ¿Cómo puedo ayudar a una persona con autismo? Bienvenidos a Corazón de Colibrí, un podcast de psicología donde charlamos como amigas siendo psicólogas. Hola, hola queridos colibrís, bienvenidos a un podcast más de Corazón de Colibrí. Estamos súper contentas, yo soy Alicia Lara. Hola queridos, Corazón de Colibrí, yo soy Yani Estrada. Y una servidora, Jacqueline Coronel. Encantados de estar con ustedes y muy bien acompañadas, ¿verdad, Ali? ¡Sí! Hoy tenemos invitada especial. Un fuerte aplauso a nuestra invitada. ¡Bravo! Les queremos presentar a la especialista que el día de hoy nos acompaña, la licenciada Gabriela Hernández. Bueno, aquí mi amiga es mi querida Gaby, es neuropsicóloga, tiene un currículum súper largo, pero una de sus especialidades ha sido específicamente en autismo, y es por eso que el día de hoy que queremos hacer conciencia sobre esta condición, es por eso que quisimos invitar aquí a nuestra especialista. Entonces, Gaby, estamos muy contentas de que nos acompañes. De verdad que sí, es un placer. Y pues a lo que nos truje Chencha, la verdad es que hay mucho de qué hablar, y tenemos unos referentes principalmente como en el cine. Nos ha educado mucho los medios probablemente, ahora en el TikTok, las redes, sobre este tema. Es triste saber que los medios nos tienen que educar sobre este tema, pero bueno, por lo menos ya tenemos algo. Se me ocurre en algunas películas o series, yo he visto la de The Good Doctor. ¿La han visto? Yo no la he visto. ¿Tú la has visto, Jacqueline? Sí, la he visto. Ha sido una, como también es esta parte de que pueden desarrollar habilidades especiales o que tienen habilidades para ciertas cosas, hablando mucho de los procesos de memoria, ¿no? Y Good Doctor, ¿no? Es alguien que le gira la ardilla muy fuerte, decimos, ¿no? En torno a resolver cuestiones médicas, ¿no? Véanla si tienen... Está buena, pero cómo se ve limitado desde su parte social, y era justo lo que el director de la clínica temía ante la intervención. También está esta otra película de Rain Man, ¿no? Sí, Cuando los hermanos se encuentran. Es una película también muy hermosa, se me hace, porque justo actor Tom Cruise, ¿no? Ajá. Tom Cruise. Vamos de guapichulo, te mandamos besos. Ay, sí, donde quiera que nos escuches. No nos vas a entender, pero... Kisses for you, man. No, pero justamente es este hermano que no tiene esta capacidad para como socializar, pero es buenísimo en el rollo de las matemáticas, y puede como ayudar al hermano a ganar harta lana en los casinos, ¿no? Que es una de las cosas de las que narra esta película. También está muy interesante. Veanla. También otro personaje, por ejemplo, puede ser Sheldon Cooper, de esta serie de Big Bang Theory, que tiene esta dificultad para relacionarse, pero a mí lo que me gusta de esta serie, y ya viendo esta condición, que las amistades que tiene hace que puedan cobijar todos estos síntomas, esta dificultad de socializar, de poder empatizar, de poder mirar a los otros. Tiene una red social muy bonita, una red de apoyo muy bonita. Y fíjate que yo vi la precuela, no sé cómo se le llame a ese tipo de series. Ustedes díganme, a ver, backstage, la de Young Sheldon, que es una... Es una precuela. Bueno, es una precuela. Es una precuela. Yo no me he echado la de Big Bang Theory, pero sí la de Young Sheldon. Ah, mira. Ajá. El temor de la mamá en esa etapa de niño era que él jamás tuviera amigos. Y él decía, pues sí, o sea, jamás voy a poder tener gente con la que yo pueda entenderme. Y resulta que al paso de los años se encuentra a esta red de apoyo tan bonita, que se vuelven sus amigos. Pero todos estos al final caricaturizan algunos rasgos, como la parte antisocial, o incluso la parte egoísta de Sheldon, que es totalmente egocéntrico, claro, muy cañón, que no sé qué tan real sea, y es por eso que está aquí nuestra querida Gaby para desmitificar, y por eso el día de hoy trajimos unas tarjetitas, porque tenemos algunas preguntas, tenemos muchas preguntas que hacerle a nuestra querida Gaby,
para que nos diga si es mito o si es realidad esto. Así Sí. que, ¿estás lista, Gaby? Lista. Para Sí. bombardearte de preguntas. Lista. ¿Sí? Queridos que nos están escuchando, querida audiencia, siempre digo audio escuchas. O televidentes, dice. Televidentes, ¿cómo están? Hola. Ya no me hagas bullying, por favor. Jamás, nunca. Ay, hoy sí. Hoy sí, hoy sí por tantito. Bueno, los que nos están escuchando, les recuerdo que es importante que nos compartan esta información. Todo lo que nosotros les regalamos en estos podcasts es para que ustedes puedan informar a sus pequeñas comunidades que son su familia, su casa, en sus trabajos. Así que suscríbanse, píquenle ahí a la campanita y compartan los videos, compartan estos audios si nos estás escuchando en Spotify, porque este tema está súper importante y todos tenemos que estar súper informados sobre esto. Así que, ¿están listos? Vamos a comenzar. Bueno, Gaby, quisiera iniciar con ir conociendo qué es el autismo, pero principalmente si el autismo se refiere a que es una enfermedad. Mira, no está dentro del manual de diagnóstico en el DSM-5, sin embargo, muchos que se dedican al estudio de esta condición la nombran así, como una condición. Hay incluso quien se refiere a ella como SEA, o sea, ya no TEA, trastorno del espectro del autismo, sino como SEA. Y pues mira, a mí la verdad en la práctica me parece que independientemente si sea un trastorno o una condición, es algo que necesita de atenderse. Es algo que va a durar toda la vida y que yo lo que les explico a los papás cuando entrego el diagnóstico es que es una forma diferente de percibir al mundo. O sea, es muy importante conocer que hay condiciones que se adhieren a esta condición propiamente, como una discapacidad intelectual, como déficit de atención, como un trastorno del aprendizaje. Es decir, que tú estés dentro del espectro del autismo implica que percibas al mundo de una forma diferente, pero eso no abarca ni te excluye de otros diagnósticos. Es como si a Alice le gusta el azul y yo me gusta ponerme lentes azules y a ti te gusta ponerte lentes oscuros y ves las cosas de una forma diferente, pero eso no te excluye de otras cosas. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico integral, porque no solamente es el autismo, o porque es el autismo, hay condiciones genéticas también que se relacionan. Entonces es importante que se haga un diagnóstico integral. Entonces, pues no es una enfermedad porque no se cura, es un trastorno porque lo hace de diferente a otras personas, pero también es una condición porque pues no afecta realmente, ¿cómo les podría decir? Pues a muchas o la totalidad de las áreas de una persona. Ok, entonces no es enfermedad. Esto es mito. Que no es una enfermedad. Es una condición. Es una condición. Y hay una palabra importante dentro del autismo que es espectro. ¿Podrías ayudarnos a comprender qué es espectro? Sí, eso es muy importante. A mí me gusta mucho cuando explico el diagnóstico, explicar justo de qué se trata esto. El autismo no es, como ustedes lo dicen, en estos personajes donde todas las personas les molestan los ruidos, a todas las personas les gusta acomodar ordenadamente ciertos objetos, no a todas las personas les gusta estar aisladas o no relacionarse, sino es un espectro porque hay una variabilidad muy grande entre cómo se presentan, entre la intensidad de las características y también ¿cómo les diré? Como la cantidad de características que tienen. Hay algunos que están dentro del espectro que yo quiero relacionarme, pero no sé cómo, y hay quien no quiere relacionarse. Entonces es un espectro en las habilidades sociales. Es un espectro también en los problemas sensoriales, donde hay a quien le gusta estarse estimulando tocando objetos y hay a quien no le gusta tocar objetos. Entonces también es un espectro. Incluso también en la parte de la comunicación hay quien no habla y hay quien habla mucho y puede ser hasta invasivo. Entonces todas las características podría ser que tienen como su propio espectro.
Entonces hay que encontrar en qué nivel está cada una de las características. Incluso dentro del diagnóstico del DSM-5 te pide que especifiques el déficit que hay, si hay un déficit intelectual acompañante, si hay un déficit en el lenguaje y cuál es el nivel que necesita de ayuda en cada uno de los dominios. Entonces eso es muy importante, que por eso es un espectro, o sea, no todos los que están dentro del espectro del autismo ni se comportan de la misma forma, ni piensan de la misma forma, tienen características obviamente en común, pero no necesariamente todo se parece. Y ahí va la Entonces, siguiente, interesante, ¿no? Ahí entra como esta situación de todos los autistas justamente tienen un grado de inteligencia o tienen algún talento en particular. ¿Cómo medimos o diferenciamos esta parte, no? Sí, eso es importante y es justo parte de los mitos, porque no todos los autistas tienen un nivel de inteligencia por arriba del promedio. Yo les explico también a los papás que cuando se hace el diagnóstico, en niños muy pequeños, ¿no? Pero en niños después de los 4 años, se sugiere que se haga una prueba de inteligencia también para saber justamente esto. O sea, si hay un déficit intelectual acompañante o no. Porque así como les decía lo de la condición, o sea, la condición es una cosa y las mismas personas que están dentro del autismo pueden tener un nivel de inteligencia por debajo, dentro del promedio o por arriba del promedio. Entonces, lo que hace que las personas piensen eso es su capacidad de memoria. O sea, son personas que tienen una muy buena atención a los detalles, que por eso es que está hiperfocalizada su atención, y tienen muy buena memoria. Entonces tú crees que si te recitan, por ejemplo, un número, es que son muy inteligentes, pero realmente es que solo lo memorizan. Entonces, por eso, también es importante considerar que para el diagnóstico, y una de las cosas que yo siempre hago en el diagnóstico diferencial es: un niño o una persona con autismo tiene muy variables las habilidades, unas por arriba, otras por abajo, otras dentro del promedio, a diferencia de la discapacidad intelectual, que todas están por debajo del promedio. ¿A eso se refiere el diagnóstico diferencial? Diferenciar entre un trastorno con un el otro. Diagnóstico y otro. Exactamente. Sí, porque no todas las personas están familiarizadas con este tipo con los términos. de términos. Oye, hablando de los síntomas, otro de los mitos es que si tengo un niño pequeño que no pudo controlar sus berrinches, ¿puede ser que sea autista? Mira, depende de los berrinches, o sea, sí hay muchas más cosas que considerar para eso. Una de las primeras características por las que van los papás a consulta es porque no hablan, por ejemplo. Pero además, si te dicen no habla y se pega en la cabeza cuando hace berrinche, bueno, ya es un foco que hay que atender y hay que tomarlo más a fondo. No solamente es la parte conductual aquí, sino hay muchas cosas que hacen que un niño se ponga en un berrinche, sobre todo a los niños con autismo. Entonces hay que considerar todas las variables que están asociadas a eso, como por ejemplo cuando están saturados sensorialmente, es algo que pudiera desencadenar, pues no un berrinche, pero sí que estén llorando, que no quieran salir de un rincón, algo, porque están saturados sensorialmente, y eso sí pasa en niños con autismo. Entonces, bueno, sería algo que necesitaríamos también para el diagnóstico diferencial, o sea, conocer en qué circunstancias se presentan los berrinches y cómo, qué situación pasa antes, cómo los papás manejan esa rabieta, y después poder atribuírselo a lo mejor a esto, pero no es algo que sea frecuente o sea, que no es solamente en las personas con autismo. Si un berrinchazo significa que es autista. No. Tranquilo, o sea, un berrinchazo que es incontrolable no es que sea autista, eso es un mito. Tal vez tiene que ver con tus habilidades de crianza, papá. También, exactamente. Entonces, le llamas a Jackie y a Alice, no a Gaby. Exacto. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me encanta y me gustaría puntualizar que esta hipersensibilidad sí los lleva a veces a expresarse de esta manera, que vemos a un niño que está haciendo un berrinchazo en el súper y dices, ya ha sido diagnosticado, y la familia sabe que ha sido diagnosticado,
pero lo tachan de berrinchudo. No, tu niño no es autista. Tu niño lo que es berrinchudo y lo que necesita es una joda. Y es lo que dicen muchos alrededor de la familia. Y creo que es una muy buena explicación la que tú estás dando con respecto a que es una respuesta esperada por esta saturación sensorial. Entonces, bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más de qué podríamos hacer. A mí me surge también como la duda de más o menos a qué edad podemos observar como esta situación, porque es importante, papás, que puedan estar como observando, ¿no? La conducta que tienen los hijos. Y, por ejemplo, cómo reacciona. Tengo una paciente que dice, mi hijo, no sé, siento que es autista. ¿Por qué? ¿Qué estás observando? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Dónde se presenta esta situación del berrinche? ¿Bajo qué circunstancia? Entonces, justo para que te des cuenta. Entonces, más o menos a qué edad un papá puede como observar que algo está fuera de lo... Mira, eso justo apenas ayer como que pensaba en eso y porque estaba buscando una como actualización en los hitos del desarrollo y escuchaba que lo que pasa es que los papás no siempre estamos atentos y no sabemos qué mirar, ¿no? Qué observar en el desarrollo. Entonces, pues clásico que te preguntan, ¿ya camina? ¿A qué edad sostuvo la cabeza? Pero normalmente no te preguntan a qué edad tuvo una sonrisa social, por ejemplo, que tampoco es como muy conocido. Pero en realidad escuchaba que aunque no hay una lista o no hay una como guía sobre lo que se tiene que seguir en estos aspectos sociales, hablan de que niños muy pequeños, a lo mejor entre los 6 meses y 1 año, ya se pueden observar algunas características, como no hay sonrisa social, no hay señalar objetos distantes. Entonces, desde esa edad se podrían observar, aunque nadie te haría un diagnóstico a esa edad. Generalmente el diagnóstico y donde son más evidentes las características es entre los 2 y los 3 años. Entonces, un diagnóstico previo pues tendría que ser las características muy evidentes para que te pudieran dar el diagnóstico muy confiable, pero entre los 2 y los 3 años ya es más claro. Y en niños, porque muchas veces le dicen, no, espérate a que madure, espérate a que haga esto, espérate. O sea, en niños más grandes se hace el diagnóstico, obviamente, pero se hace con base en lo anterior, o sea, en la edad preescolar, básicamente. Entonces, tú preguntas en la entrevista que cómo hacía esto, cómo hacía el otro, qué hacía en estas circunstancias, pero regresándote un poco a la edad preescolar. O sea que la edad preescolar es súper buena para poder hacer este diagnóstico. Fíjate, ¿y cuántos papás esperan para, deja que crezca? Es que es berrinchudito porque le hace falta madurez. Es que no socializa porque es una etapa egocéntrica. Creo que también hay una parte ahí de negación, ¿no, Gaby? O sea, un poco de que no conozco los hitos del desarrollo y qué es lo que tengo que observar, qué es lo que corresponde a esta edad, pero también en el... no quiero observarlo, ¿no? Ese es como otro tema muy cañón. Fíjate, en psicoterapia Gestalt se dice que es muy importante esa edad porque son las primeras experiencias de cuando conoces al mundo. Claro. Entonces, creo que sí vale la pena puntualizar que es importante que los papás estén constantemente observando. Y hace un momento hablábamos de cómo las películas nos enseñan, ¿verdad? Nos educan o nos muestran. O no nos educan o nos maleducan, la verdad. Y cuando estudiaba en la universidad, pues nos ponían las películas como una forma de acercarnos a esta condición. Y recuerdo mucho que la mamá de un pequeñito, no recuerdo la película, pero la escena es un niño que está frente a un televisor y el ruido de la televisión le molestaba mucho al niño. Y entonces la mamá se empieza a dar cuenta que no era normal la reacción que tenía frente al televisor. Y entonces nos explicaban que había esta condición en la que los ruidos son muy molestos en las personas que tienen autismo. Y te quiero preguntar si es así, si en todas las personas, ya nos comentabas un poco, pero enfocándonos a este síntoma o a esta expresión de ruido, ¿todas las personas con autismo tienen esta molestia con los ruidos? ¿Es una forma de darnos cuenta? Mira, así como expliqué hace rato el espectro de la parte sensorial, hay personas que son hipersensibles e hiposensibles. Hiposensibles generalmente son niños, y esto hablo de niños porque es
mucho más frecuente que se presente justo en esta edad preescolar. Ya en niños más grandes no lo vemos tanto, o en personas adultas no los vemos tanto, aunque tratan como de que no se haga evidente. Ajá, pero en niños pequeños tenemos a los niños hiposensibles, donde son niños que van a buscar estimularse con estas modalidades sensoriales, como por ejemplo niños que pegan todo el tiempo en las superficies, golpean y golpean y golpean cosas, o dejan de caer cosas, y eso habla de que se están estimulando auditivamente. Por otro lado, en el otro extremo están los niños hipersensibles, que son quienes molesta generalmente, y es una pregunta clásica, la licuadora, la secadora, la secadora del cabello y la secadora de manos, el taladro, todos esos ruidos principalmente son los que les molestan. Pero pues no podríamos descartar que no tuvieras autismo solamente porque no presentas esta hipersensibilidad. Y eso se da en todas las modalidades sensoriales. O sea, hay niños que no les gusta tocar cosas viscosas, que no les gustan ciertos tipos de tela, o incluso, y eso casi nadie lo nota, las mangas cortas o las mangas largas. Entonces hay niños que no les gusta ponerse cosas de mangas largas, por ejemplo, o andar con los brazos descubiertos, y esa es una cuestión sensorial también. Entonces está los que les gusta mucho estar tocando texturas, o sea, se acercan y tocan, se frotan cosas en la cara o en las manos, y a los que no les gusta tocar, que eso también tiene mucho que ver con la parte de la alimentación. Entonces, no es... por las texturas. Exactamente. Y ahí vemos niños remilgosos. No. Tu niño no es autista. Es remilgoso. Exacto. Sí. No. En mi época te comías lo que había. Y lo que está pasando con este pequeñito es que no puede con la textura, de verdad. Sí, con la textura, el sabor, el olor, hay muchas cosas que intervienen en la selectividad alimenticia. Y por otro lado, también es importante que esto se hace con especialistas también en un perfil sensorial. Entonces, digo, yo en cuanto al diagnóstico hago ciertas preguntas, cierto seguimiento de esta parte sensorial, pero para más específico hay que hacer un perfil sensorial. Ya. Y a partir de esto, un especialista. ¿Cómo se llama este especialista? Pues es un terapeuta sensorial también, porque es de terapia sensorial. Y también a partir de eso se hace el programa justamente de intervención en la parte sensorial, porque lo que decíamos hace rato de los berrinches es que a lo mejor yo no me he dado cuenta que es hipersensible en los sonidos, y aquí es algo importante. Hay niños a los que les molesta, por ejemplo, el murmullo de un salón de clase. Entonces, estar en una plaza es un murmullo. Entonces, esta saturación de la que hablábamos hace rato, pues tiene que ver con eso, y la intervención va dirigida a que sean tolerantes con esta. Incluso hay unos que llevan como sus audífonos. Yo veía un video hace tiempo de una mamá que trataba de sensibilizar a la comunidad en las redes sociales, de que bueno, hay comunidades que son religiosas y que pues echan los cohetes y todo esto. Entonces estaba en una crisis el pequeñito por estos cohetes, y entonces la mamá estaba ahí conteniendo a su pequeñito, ¿no? Y el pequeñito, recuerdo sus manitas en los oídos y muy, muy ansioso, muy desesperado, y la mamá ahí como tratando de sensibilizar a la comunidad de lo que es esta condición. Yo también me acuerdo mucho de un pequeñito cerca de los 10 años, pero él todo lo contrario, fíjate. Él buscaba como hacer ruidos, aventaba cosas y así, entre más estrepitoso se oía, entonces era como, a él lo emocionaba muchísimo más. Y otra de las situaciones que también noté es que él buscaba mucho el contacto. O sea, era a veces un tanto invasivo, a veces, aunque no conocía a las personas, se acercaba mucho a las personas y tocaba mucho. Y entonces aquí me surge como también esta otra pregunta, ¿no? Porque una de las situaciones que vemos en niños que tienen autismo es esta dificultad para socializar con otras personas. Entonces, si realmente es difícil esta situación, ¿se puede en algún momento como generar un contacto con las otras personas o no?
Mira, sí hay esta dificultad en la socialización y se debe a mucho. ¿En todos los casos? Sí. Esa Esa es una característica, aunque sí. también va en un espectro. O sea, les digo, hay quien no se interesa para nada por socializar con nadie desde que es pequeño, y hay quien intenta socializar, pero no sabe cómo. Y esto es inadecuado. es muy inadecuado en muchas cosas, porque eso es un concepto muy complicado, porque tiene que ver con muchas funciones mentales que no siempre son tan evidentes y que no todo el mundo conoce, como la teoría de la mente, o sea, saber las intenciones de los demás, saber por qué los demás piensan eso, por qué los demás actúan de esa forma. Entonces, les es difícil. Es como si tú entraras a una clase de inglés, o sea, intentando como incluirte en un grupo sin saber como la forma en que se relacionan los demás. Entonces, ellos se integran así a los grupos sin saber cómo empezar, porque eso es parte de las habilidades sociales, cómo llegar a hacerte la plática, así como, hola, ¿qué tal el clima? Para ellos es súper difícil. Entonces hay quien se interesa y tiene como esta intención de, oye, enséñame cómo hacerlo, pero hay quien dice, yo así estoy bien. Y esa es una de las preocupaciones muy frecuentes con los papás, de, ¿estás solo? ¿Cómo hago que tengo amigos? Entonces yo una de las cosas que les sugiero es que hay que respetar también las características de la condición. O sea, hay quien está bien solo y pues, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene de aprender a relacionarse? Aunque bueno, hay que tener habilidades básicas, pero hay otros que pues, o sea, sí son más necesarias estas habilidades. Sobre todo en la etapa de la adolescencia, nos ha tocado atender a pacientes, a Gaby y a mí de manera conjunta, justo en esta etapa adolescente donde ya les empieza a generar pues mucho dolor el no poder socializar, porque claro que se dan cuenta que están siendo criticados, sienten el bullying de soy una persona diferente y por eso me están molestando. Y es, sin duda, esta parte social causa mucho dolor y merma muchísimo en autoestima, en seguridad, exactamente como dice Gaby, en aventarse a dar estos primeros pasitos que nosotros de manera estructurada les ayudamos a generar estas habilidades sociales que se viera un poco acartonado, pero son algunas sugerencias. Vamos a hacer ensayos de cómo podemos empezar una conversación que pues a la gente neurotípica, que es todos los que están fuera del espectro autista, pues nos parecería como de lo más normal, ¿no? Pero para ellos necesitan tal vez de esta estructura. Probablemente en la edad adolescente es cuando más les pega, ¿no, Gaby? Sí, más o menos como a partir de cuarto de primaria. Que los niños como que ya pubertad. se relacionan diferente. Oye, hace un momento dijiste una analogía que la verdad a mí me generó mucha conciencia. Decías, es como estar con alguien o en un grupo donde hablan otro idioma. Entonces, me parece como una analogía de mucha reflexión porque hay una frustración, o sea, si yo lo veo así, hay una frustración bilateral, tanto para las personas con autismo como para las personas que no conocemos, es cómo nos comunicamos, cómo hacemos que el otro se integre, y creo que ahí es un foco para darnos cuenta de la importancia de la reeducación y generar esta integración y esta inclusión a las personas que tienen autismo. Sí, es muy importante que se dé a conocer, y por eso también me parece muy buena idea este tipo de programas, porque no es lo mismo los papás que conviven con él y saben cuáles son sus características y entonces le pueden ayudar o lo pueden integrar, a las demás personas que dicen, ¿por qué este chico está repitiendo las cosas que hace? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Por qué está invadiendo mi espacio? ¿No? Y a los demás jóvenes, pues seguramente hasta mal les pueden caer, porque algunos son como muy insistentes en muchas cosas, pero sí es importante que conozcamos en primera la condición. O sea, y ayer justo unos papás me preguntaban, es que la escuela lo que dice es que no lo quieren tratar diferente, no lo quieren hacer ver diferente, pero es que ¿por qué no si es diferente? Pues sí. O sea, y yo le explicaba ya a los papás, o sea, hay quien tiene TDAH y hay quien tiene lentes y hay quien tiene muletas y hay quien tiene, o sea, ¿por qué no aceptar que somos diferentes? ¿no? Quítate los lentes y vete atrás, porque debes de ver.
Porque tú, Exactamente. todos los humanos tenemos ojos y tú tendrías que ver. Exactamente. O sea, así. O sea, ¿de qué estás hablando? Ujú. Sí, para eso sirven los lentecitos y lo puedes colocar en las Exacto. primeras filas y va a ser muy feliz. Pero Claro. creo que aquí hay algo muy importante que es el conocer. Y esta parte se ha vuelto tabú también, el poder decir el diagnóstico. Ajá, mi hijo ha sido diagnosticado con autismo. ¿Qué es el autismo? Es papá, a toda la familia, porque les da un montón de issue a los papás poderlo abrir a toda la familia. Imagínate, si a la familia extensa les da problema, cuánti menos a la sociedad general. Tengo otros pacientes que por el contrario son muy abiertos y en el restaurante es, nena, mi hijo tiene autismo, entonces no te sientas mal de que no te está escuchando. Él quería unas papas, pero por favor, se las puedes traer así asado, porque si no te las va a regresar. Creo que esa es una manera de reeducar a la gente y de una manera también empática. Bien dices, este ejemplo del otro lenguaje es maravilloso, Sí. porque es tal cual. Y no puedo obligar a esta persona que habla alemán, Exacto. ni modo, vamos a estar hablando español y lo que entiendas, mi rey. Exacto. Y así viven las personas con autismo, así viven lo que entiendo y lo que puedo percibir. Y aquella persona que se atreve desde el lenguaje no verbal tal vez a interpretar un poquito mi necesidad, me hace sentir un poquito más incluido, pero híjole, es una entre mil. Y la intención es que podamos ser mucho más inclusivos. De eso se trata la palabra inclusión. El que podamos entender condiciones distintas y ver de qué manera puedo embonar en este, y puedo hacerte embonar en este rompecabezas donde tú también perteneces, porque eso es lo que hacemos como sociedad, desde la ignorancia, como no sé, me espanto, lo que no sé, me espanto, ¿no? Si yo veo a una persona que está gritando en la calle y echada en el piso, digo, qué miedo, ¿qué es eso? Y generalmente eso es lo que causa ante la sociedad, miedo. Pero nos causa miedo porque no sabemos cómo reaccionar. Sí, porque no lo conocemos, no sabemos. Y nos causa cierto juicio, pero es justo desde ese lugar de no sé cómo reaccionar. Ahorita vamos a hablar al final para dar muchísimos tips, pero en este momento, ya que hemos hablado de tanta sintomatología, Gaby, me gustaría que nos puntualizaras algunos foquitos rojos que los papás, en específico, como decíamos, en esta etapa preescolar, y sí, bueno, si ya se te pasó la etapa preescolar, pero sigues viendo cosas extrañas en tu, conductas extrañas en tu hijo, pues bueno, no. O en ti, ¿no? Quizá. Bueno, ahorita vamos a platicar de los adultos, pero en los hijos es mucho más evidente, en los niñitos, porque puedes ver que la conducta de los otros niños es distinta, sin duda. Cuando eres de hijo único, es más complicado, pero hay fiestecitas, siempre hay oportunidades en las que dices, oye, mi hijo no hace o cuando eso, va a la escuela. o cuando va a la escuela ya te empiezan a decir algunas cosas. ¿Qué nos puedes decir, Gaby? Bien, uno de los primeros, de las primeras características que se nota y que por eso los papás acuden frecuentemente a consulta es que no habla. O sea, hay un retraso en la aparición o en la consolidación del lenguaje, aunque, como les decía desde el principio, no es en todos los niños. Otra de las cosas es muy característico el juego es repetitivo, a lo mejor muy evidente cuando alinean o apilan los juguetes, objetos, sobre todo cosas que no son juguetes. Recipientes, piedras, palitos, cosas así. Y en otros niños más funcionales, sí tienen un juego como organizado, más parecido al del resto de los niños, pero repiten lo mismo. O sea, los coches siempre van hacia un lado, siempre hay carrera de coches, siempre caen el mismo coche. Recrean escenas, por ejemplo, de programas y siempre le pasa lo mismo al muñequito, entonces también es un juego repetitivo. ¿Qué otra cosa? También en la parte sensorial, bueno, lo que ya hablamos, los sonidos, las texturas, la selectividad en la alimentación, siempre quiere comer lo mismo de la misma forma. ¿Qué otra cosa? Esta parte motriz casi no hay nada, aunque es frecuente, no en todos, que no sean muy hábiles motrizmente ni en lo fino ni en lo grueso.
Ajá, pero esto tampoco, como te digo, no se presenta y es más difícil lo motriz, justamente es como 50-50, pero sí la parte social nuevamente, o sea, no se acerca en una fiesta o en el recreo, no se acerca al resto de los niños, o solamente los ve de lejos, o solamente se integra cuando lo invitan a jugar. Y algo que también yo he encontrado muy frecuentemente es que sí se integra y los papás lo describen como muy líder porque siempre quiere que jueguen el juego que él propone. Ajá, entonces siempre quieren que jueguen a los policías, siempre quiere que jueguen a esto y es muy inflexible en adaptarse al juego que los demás proponen. Entonces esos serían los focos como más a observar en niños pequeños de preescolar. Ay, qué genial, Gaby. Y cuéntanos, ¿hay niveles en el autismo? Sí, de acuerdo con el DSM-5, Ajá, que es el manual de diagnóstico, sí hay niveles, hay 3 niveles, de severo, moderado y leve, pero esos están determinados por el nivel de ayuda. Es muy importante y eso no todos los que trabajan con niños con autismo lo explican, porque si tú estás en un nivel 3, podrías pasar a un 2 con ayuda, es decir, ya recibiste cierta ayuda y entonces ya necesitas menos ayuda. 3 es el más profundo, exactamente. Pero el nivel 1 ya no va a desaparecer, o sea, que no quiere decir que se les va a quitar el autismo, sino que necesitan menos ayuda o en ese momento de su vida no necesitan alguna terapia o alguna ayuda. Porque sí hay momentos, sobre todo en los casos más leves, donde pueden funcionar bien hasta que se presenta un reto que lo sobrepasa y entonces sí necesitan de cierta orientación. Oye, esta onda de que, no, pues es Asperger, o es, no, es que es, como es más funcional, es Asperger. Como no es tan funcional, es autista. ¿Qué es eso? Bueno, es que antes, en el manual de diagnóstico anterior, sí había la diferencia entre el espectro del autismo y el Asperger. Pero el Asperger ya actualmente se considera que es parte del espectro del autismo y también se hablaba mucho de autismo funcional. Entonces, eran niños que tenían una inteligencia promedio o más alta y por eso tenían mayor capacidad de adaptarse. Pero actualmente no se hace esa distinción, se habla del nivel de ayuda que necesitan y se habla de, como les dije hace rato, un déficit intelectual o sin déficit intelectual. O sea, estas son las especificaciones que tú pondrías en un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es... trastorno del espectro del autismo con nivel 1 en el dominio, por ejemplo, en el aspecto social. O sea, tiene más habilidades sociales y entonces tiene nivel 1 en lo social. Como tiene problemas de lenguaje o no habla, tiene nivel 2 en comunicación. Okay. Entonces hay que hacer esta especificación. Y aparte es lo de la cuestión intelectual. Conocer la capacidad intelectual y el nivel de lenguaje. Súper interesante. Ahora me estaba acordando de una roomie que tuve, justo que era súper como... ¿cómo describirlo? Como un tanto extrovertida, pero yo la veía como muy normal, ¿no? Y curiosamente cuando todo surgió por una cuestión de unos recibitos, ella fue quien consiguió como la parte del departamento para que fuéramos a vivir juntas y de verdad que estuve contentísima y mucho tiempo, estuvimos viviendo como un año, cerca de un año juntas y súper bien, o sea, claro, ella trabajaba, lo que me llamaba la atención, ella es física, entonces trabajaba un chorro y se quedaba mucho tiempo en su trabajo, ¿no? Entonces yo decía, nos parecemos un poco en esa cosa, porque yo también me quedaba mucho en mi trabajo, entonces nos veíamos en la noche, platicábamos, veíamos alguna película, etcétera, y todo empezó por unos recibos del arrendador, porque ella consiguió, que yo le dije, yo se los comparto, no te los doy a ti, se los comparto. Entonces fue así como el acabose, ¿no? Y entonces yo dije, ¿por qué se enojó? ¿Por qué esta situación? Porque salió fuera justo de la parte del control, que yo no como percibía, y de repente empecé a notar ya empecé como a observar más, y empecé a notar
ciertas situaciones que dije, caray, esto como que no Llama sé. la atención. Después yo me fui a vivir a otro lado, ella a otro lado, pero nos seguimos viendo por algunas cuestiones. Y fue cuando de repente una situación era, no me toques. Y yo, tan mal le caigo solo por unos recibos, ¿no? Entonces yo decía, pues qué mala onda, ¿no? Pero justo observando, después me di cuenta que me dice, es que no tolero que me toquen. Y yo, así ya no se me hizo como normal. Y entonces empecé como... La Jackie se puso el traje de psicóloga. Ajá. Y también, sensorialmente, ¿también te sientes saturada? Sí, o sea, me puse como a observar esas situaciones y me platicaba su hermana de unas cuestiones que tuvo en torno a una relación de pareja y como esta situación de mucho drama, así como, yo dije, ay, caray, ¿no? Entonces, en una plática justo salió que ella tenía esta situación del espectro autista, pero ya que era diagnosticada. muy funcional, sí, Ajá. de hecho estaba medicada y todo, pero yo sabía que tomaba medicamentos, pero no sabía para qué o de qué eran, ¿no? Porque te digo, yo la veía muy funcional, o sea, muy, muy, muy funcional. Y entonces yo decía, es una niña súper linda, ¿no? Pero justo yo no me daba cuenta, no dimensionaba, que por esos pequeños detallitos empezabas como a observar que había algo que salía fuera de. Entonces hasta que me di cuenta y después ella me dijo, sí, es que yo estoy dentro del espectro autista en el nivel 1, me parece, si no mal recuerdo, pero no equivocarme. Pero justo esa parte yo decía, ay, no entiendo. Y sí, o sea, yo veía que cuando tocaba, sobre todo que era contacto piel con piel, porque ¿Y si a ti era... que te gusta tanto? Ajá, ¿No? Y yo y a mí mucho que me contacto. ajá. ¿Sí? Entonces fue así de, ya ahora entiendo. No me lo tomo personal, porque ahora entiendo. Por supuesto. Claro, Ahora entiendo. claro. Es que si entiendo, lo puedo ejercer de una manera diferente. Sí, lo desde manejas un lugar distinto. diferente, desde la empatía. Y no desde me siento, desde el juzgo, pero le antecede toda esta información. Y ahorita que lo que mencionabas, Gaby, podemos pasar de un nivel 3 a un nivel 2, a un nivel 2 a un nivel 1, pero del nivel 1 ya. Ahí te quedaste, manito. Hay nivel 1. Ahí te quedaste porque es el nivel más funcional. Y es una condición con la que naces. No, esto no se hace, ¿no? O sea, una persona con autismo nace, no se hace. Esto es algo bien importante porque creo que es otro de los mitos. Y creo que el pronto diagnóstico lo que te puede ayudar es justo esto que estamos hablando. El ayudar a la persona a que se vuelva mucho más funcional en este entorno, ¿no? Es como al alemán ayudarle a que aprenda español, ¿no? Y los niños aprenden mucho más rápido, ¿no? Entonces, creo que es una buena analogía. Oye, y ahorita que estábamos hablando de las diferencias y todo esto. A mí me surge como esta situación, porque creo que no solo es con el TDA, porque a veces hay sintomatología que se confunde con TDA, pero también me surge esta pregunta que puede haber otro tipo de trastornos. No sé, tú explícanos esa parte. Mira, como les decía hace rato, o sea, que estés dentro del espectro del autismo no significa que ya no vas a tener nada más o que todo se puede atribuir a las características de autismo. Entonces, en los niños o en los escolares ya en primaria, puede ser que tengan déficit de atención o puede ser que además tengan un trastorno de aprendizaje o puede ser que tengan, no sé, como cuestiones de aprendizaje. Pero en adultos también puede haber trastornos de personalidad, puede haber depresión, o sea, es algo que va contigo y eso en la convivencia con el ambiente puede darte cualquier otro tipo de cosas, como te puede dar una gripa, como te puede dar problemas en el estómago, o sea, el diagnóstico de autismo no ni acompaña, ni te hace más propenso, ni incluye todos los diagnósticos, sino cada persona pues es diferente a todos los demás y entonces hay que hacer un diagnóstico atendiendo
a las necesidades de ese momento. O sea, si yo ya sé que mi hijo tiene autismo porque lo diagnosticaron cuando tenía 3, pero ahora que está en primaria no aprende a leer, o tiene dificultades para escribir, o tiene dificultades para las matemáticas, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico que se complemente o que vaya, que sea una comorbilidad con el autismo. ¿Qué significa comorbilidad? Bueno, que vaya, que sea una circunstancia añadida al autismo. O sea, otro trastorno. Que va junto. Que va junto con pegado. Junto con pegado. O sea, Clarísimo. que no es una sola cosa, sino que pueden ser dos, Exacto. a veces tres. Claro. Como o sea, en sí, cualquier otra no persona. tiene que ser claro. O autismo, o TDAH, Exacto. o... No, o sea, no, pueden ser las dos, no pasa nada. Pueden ir acompañadas. Pueden ir acompañadas. Sí. Y ¿sabes qué? No pasa nada. Se va a atender de la misma manera. O sea, no es que, ya ahora ya le diagnosticaron otra cosa más, ya se puso peor. No, pues simplemente están apareciendo. Hay que atender. Exactamente, hay que atenderlo. Son otras necesidades. Pero reitero la importancia de observar. Claro. Qué tan Sí, importante exacto. es que puedas observar, porque justo de repente cuando va un papá o una mamá a hacer, oye, necesito que me hagas un diagnóstico, y cuando empiezas como a revisar y darte cuenta y dices, no, creo que esto ya sale de mí, también es importante saber, psicólogos, que si no podemos, pues también existen otros especialistas que dicen, ya no puedo con esto, te lo paso, ¿no? Te Claro. lo derivo, justo para que si no hay una sola cosa, hay otras cosas, por ejemplo, TDA, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? De una manera integral, porque siempre es importante el tratamiento integral, Claro. ¿no? Oye, ¿sabes que a mí que me parece curioso actualmente? Que varios adultos se han descubierto dentro del espectro. Sí. Y platicamos nuestras charlas fuera del café, en un horario menos familiar. Nos hacen burla nuestros maridos, porque dicen, no, ahora resulta que todos entran dentro del espectro, ¿no? Entonces, Gaby y yo decimos, bueno, es que no es que ahora sea la moda, simplemente que la neurociencia ha avanzado y nos ha dado mucho más información que nos permite no encasillar a la gente, sino darle luz en su condición. Y esto es algo hermoso. Si tú como adulto estás escuchando y varios de estos rasgos los puedes identificar en tu niñez, en tu vida actual, de verdad no tengas pues el cuidado o el miedo de acudir con un especialista para ser diagnosticado. De verdad nunca es tarde, porque un buen diagnóstico te puede liberar de una manera impresionante y entenderte. Me encanta lo que dice, lo que hemos repetido en muchas ocasiones: entender es empezar a sanar. Sí. Y cuando tú entiendes por qué habías actuado de esa manera, por qué tus relaciones interpersonales no habían funcionado, porque realmente también tiene que ver la educación tradicional de no, y te lo comes, y si no te pego, y dices, bueno, pues aunque estuviera yo dentro del espectro, me lo tenía que comer, y te quedas aquí, y me vale, y no nos vamos a ir, y tú llorando en la fiesta, y no soportando todas las cosas, lloré y lloré en silencio, porque si no también te iban a pegar, pero te tenías que quedar, porque así era la educación tradicional, que muchas personas, no es que antes no hubiera este diagnóstico o que no existieran las personas con autismo, no es eso, sino que antes no se les nombraba de esta manera. ¿Qué nos puedes decir al respecto de los adultos y todo esto? Mira, una de las principales cosas que he escuchado en muchas clases que he tomado sobre esto y que he notado también es que el principal diagnóstico de los adultos se hace a través de sus hijos. O sea, llevan a los niños a consulta. Sí. Llegan a los niños a consulta y entonces en la entrevista, pero yo también hacía eso. Pero mi mamá me dijo que yo también lo hacía y pues lo hereda, ¿no? Y entonces, pues no, realmente los papás o mamás, pudieran estar dentro del espectro del autismo, nunca haber sido diagnosticados y... ¿Qué les dices, Gaby? ¿Qué les dices en esos casos? Pues sí, pregunto un poco más. ¿Qué cree que usted también? Sí, ha habido quien me hace, obviamente, citas para ya después su diagnóstico, pero sí indago un poco más porque
pues es parte de eso también, ¿no? Es como con los hermanos también. Entonces, si el papá me dice, es que yo también hacía eso, y yo también hacía eso, le pregunto, ¿y tiene amigos? ¿Cómo son sus relaciones ahora? ¿Cómo conoce a su esposa? Que no tengo amigos. Sí. Muchos. Y ¿sabes qué? Que muchos se relacionan, digo, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres funciona diferente, pero en el caso de los hombres se relacionan con mujeres como muy extrovertidas. Entonces ellas son las que inician el contacto, como que ellas llevan las relaciones. Entonces, de hecho, alguna vez, ya aquí como comentando, pensé en hacer como un grupo de mujeres que estuvieran casados con personas con autismo, porque no es lo mismo que, tu esposo sea muy serio, por ejemplo, a que no le guste el contacto y entonces nunca te tome la mano, nunca se acerque, y entonces tú dices, ¿por qué nunca lo hace? ¿No? Y entonces podrías entender, como dice Alice, muchas cosas del comportamiento de tu esposo o de tu esposa, y pero bueno, regresando a lo del diagnóstico, se hace primero a través de sus hijos y ya después, con toda la información que se ha difundido sobre el autismo, muchos adultos empiezan a notar los rasgos y entonces ya acuden con un especialista a que se haga el diagnóstico. Qué interesante, Gaby. Así que, pues anímense, no tengan como esta pena. Y ¿sabes qué? También se me ocurre otro mito y realidad, que de lo que decíamos, una persona autista no se nace, tiene también una carga genética importante, ¿cierto? Sí. Con todo lo que estás hablando, ya cuando te entrevistas con los papás, te das cuenta que ahí como tiene un antecedente importante, claro. Que a veces creo que como en las generaciones pasadas, autismo ya entra dentro de los trastornos psiquiátricos. Esto quiere decir que ya estoy loco. Y entonces, ¿cómo crees que voy a estar loco yo? O sea, estás diciendo que yo estoy loco y que de ahí mi hijo me heredó eso. ¿Y quieres decir que mi hijo está loco? Estás loca tú, así que ya me voy. ¿Sí te ha tocado gente así, Gaby? O sea, no como tanto. Así que se va enojada con el diagnóstico. Lo que más me ha tocado son personas que dudan. O sea, ¿por qué está dentro del espectro y no es solamente que está consentido, por ejemplo? O que nunca lo incitamos a hablar. Entonces, que dudan, pero así ya tan cerradas, yo creo que ya es más difícil, porque sí hay mucha difusión de las características, incluso de la condición en general, pero también seguimos, y sobre todo esto lo digo en la parte escolar, con el estereotipo de los niños que se mecen y que están en su mundo. Y entonces las maestras, cuando eso sí me ha pasado, que llegan con el reporte y yo digo que es un niño con autismo, que dudan del diagnóstico porque no se está meciendo, porque no se tira en el piso, porque no se tapa los oídos. Entonces muchas veces los docentes dudan del diagnóstico. No es cierto. Entonces pues sí es más esta parte como de la duda. Ahorita que hablaban del componente genético, yo me dedico a la terapia de pareja. Entonces, ahorita me acuerdo un caso de una pareja que tenían un hijo con TDA, no era autismo, era TDA, pero me imagino que también en el autismo debe pasar algo similar, de que empiezan a atacarse la pareja porque dices que viene de tu lado. Mi familia venía bien. ¡Ay, sí! Horrible. Sí, es que sí. El proceso de duelo en la familia es tremendo. Sí, entonces creo que es importante sumar a todo esto que la terapia también tendría que ir acompañada de los papás, o sea, de toda la familia, ¿no? No solo como el pequeño o la pequeña, sino también toda la familia, porque pueden haber este tipo de conflictos, ¿no? Sí, y ahí sí intervenimos mucho estas terapeutas que nos dedicamos a la parte emocional, porque un proceso es el diagnóstico que aquí una neuropsicóloga, un neuropsicólogo, un neuropediatra, un psiquiatra tiene que hacer. ¿Algún otro especialista podría hacer el diagnóstico, Gaby? Pues quien es especialista, y eso relativamente porque es algo que va evolucionando, es quien tiene mucha experiencia. Yo lo único que podría decirles es que quien tiene mucha experiencia viendo niños o personas con autismo va englobando las características y va conociendo y va viendo estas peculiaridades, que por qué se pone así el pantalón, que por qué hace esto. O sea, tú lo vas como atribuyendo a las características propias del diagnóstico.
pero sí que creo que es bien importante que no cualquier tipo Exacto. de psicólogo o cualquier Sí. tipo de terapeuta Sí. puede darte un buen diagnóstico. Eso sí. Entonces, eso sí, aguas, papás, porque eso también puede entrar dentro de los mitos que cualquier psicólogo te podría diagnosticar. Y no, lo que sí podemos hacer, otros terapeutas que nos dedicamos a la parte clínica en el área emocional, es hacer este acompañamiento a la familia, que es sumamente importante porque se vive un duelo en las expectativas de lo que yo esperaba para mi hijo, pero va a ser diferente, pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces empezamos a fatalizar el futuro y entonces no va a poder trabajar y no va a poder ser funcional. Todo esto necesitamos abordarlo con la familia y esto es bien, bien importante. Y ahora sí, me gustaría que nuestros queridos de producción nos dijeran nos pasaran las preguntas que nos han hecho aquí en el backstage, para también saber cómo nos podemos ayudar. La primera pregunta es que una de las personas que las ven tiene un hermano y apenas le diagnosticaron esta parte de ser una persona autista, y pues comenta que su familia y nadie en su casa sabe cómo tratar con su situación. Entonces quisiera saber cómo pueden ayudar a una persona autista o ella como familiar muy cercana, qué debe hacer para apoyarlo pues en todo el aspecto, ¿no? O sea, tanto a encajar como lo que conlleva esta parte. Muy bien. ¿Qué podrías decir? Miren, yo lo que les sugiero muchas veces a los papás es que lo más importante es que conozcan las características de esta condición. ¿Por qué? Porque como ya comentamos, si yo estoy pensando que mi hijo está haciendo un berrinche porque no le compré un carrito, no es por eso, sino es porque ya estuvo mucho tiempo en un lugar muy concurrido. Entonces, eso hay que conocerlo y hay que darlo a conocer a las personas que lo rodean, porque también es importante que entiendan por qué se está comportando de esa forma. Y por otro lado, hay que, sobre todo en niños pequeños, hay que tratar de establecer los mismos límites que en cualquier otro niño esperaríamos establecer. Es decir, si a mí en mi casa considero que no se suben los pies al sillón, a un niño con autismo no le permito y a un niño sin autismo tampoco se lo permito. Entonces, esta parte de los límites es muy importante en niños pequeños, porque justamente los papás no saben si deben o no deben regañarlos, si deben o no ponerle límites. Entonces es algo que evita que aparezcan conductas disruptivas o conductas problemáticas que después son más difíciles de quitar y que no son propias del autismo. Es decir, los berrinches, por ejemplo, las rabietas, los vemos en cualquier niño que aprendió que si grita y llora y se tira al piso, le dan lo que quiere. Un niño con autismo lo aprende, un niño sin autismo lo aprende, entonces es exactamente lo mismo. Hay que diferenciar de las características, como ya dijimos, y de los comportamientos propios de un niño. Entonces esa sería la recomendación. Oye, ¿qué puede hacer la familia? ¿Cómo le hablan? Porque yo he visto también personas como en la buena intención de ser empáticas, que, a ver, te voy a hablar más despacito, y es como extraño. Sí, no hay una forma diferente de hablarles. Digo, habría que conocer el nivel intelectual. Si hay un problema intelectual, bueno, pues sí hay que simplificar mucho las instrucciones, pero pues igual te agachas a su nivel, tratas de que te mire a los ojos, le pides lo que le pedirías a cualquier otro niño. Sí, no hay una forma específica para dirigirse a ellos. Es que a veces nos espanta que no nos vean a los ojos, o que pensamos que no nos están poniendo atención. Sí. Y entonces es como es un poco extraño que no me estés mirando, porque generalmente en las relaciones sociales nos miramos a los ojos y no todos toleran este contacto físico. Hay algunos que sí, pero no todos. Entonces, nada más es como, háblale normal como a cualquier persona, nada más
debes de saber que no te va a ver y no pasa nada. Ajá. O cerciorarte de que te está poniendo atención, ¿no? Nada más, oye, Pedrito, sí, y ya, con eso, aunque no te mire. Claro, yo también quiero comentarles, también querida audiencia, que hay asociaciones civiles, ¿no? Que pueden, que hay papás que han vivido esta condición, que saben cómo, o que han ido sorteando y aprendiendo y manejando. Yo me sorprende mucho, conocí una mamá que se especializó, bueno, conozco dos de hecho, que se especializaron y aprendieron y buscaron y se llenaron de información y van generando como estas redes de apoyo, que creo que es una parte importante en la comunicación, de ir y decir, oye, yo también vivo esto, ¿no? En las asociaciones civiles, sé que, hay asociaciones civiles para TDA, hay asociaciones civiles para situaciones de salud, y también sé que hay asociaciones civiles que tienen que ver con esta parte de tener herramientas que nos ayuden a manejar esta condición, y también me acuerdo mucho de una terapeuta, le mando, Gaby, también se llama Gaby Platas, te mando un saludo bien grandote. Me acuerdo mucho que ella decía, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque ella era de las que se tiraba al piso, ¿no? Cuando el niño justo se arrinconaba, ¿no? Y decía, en algún momento, en un chiqui momento, el niño va a hacer un contacto visual. Y eso significa que ya lo tienes contigo para empezar a trabajar. Me acuerdo mucho de esa parte que ella me enseñó. Paciencia. Oye, ¿y qué no? ¿Qué sí es? Por favor, familia, evitémoslo. Bien, evitemos sobre todo los extremos, y eso lo he visto más en los abuelos, los extremos, decir, no es cierto que tiene autismo y entonces yo te exijo que me repitas las palabras, o no te doy el agua hasta que me digas agua. O sea, caer en ese extremo, o en el otro extremo completamente, donde, ay, pobrecito, está enfermito, y entonces lo consiento, y luego hago un problema de conducta. Entonces, esos dos extremos son los que siempre les explico a los papás que es lo menos recomendable. Y digo los abuelos, no quisiera como atribuírselo solo a ellos, pero pues es con las personas más cercanas que conviven los niños, por eso es que siempre es con ellos. Y esto de la sobreprotección, siempre lo digo, la sobreprotección es una forma de violentar a otro. Aunque parece un amor desmedido, la verdad es que es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque no le das a tu pequeño o a ese ser, no le estás dando las herramientas para que se enfrente a la vida. Entonces lo haces dependiente. Entonces eso claro, porque no le ayudas a generar estos recursos. Entonces a veces es esta sobreprotección atrás, en realidad es una forma de violentar a la persona. Entonces, tan pronto hay que hablar normal. Pronto. Familia, amigos, traten a las personas con autismo como una persona común y corriente, nada más hay que encontrar los canales de comunicación. Exacto. Y ya está, punto, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos en el backstage? Dice, ¿se presenta distinto el autismo en mujeres? Sí, esto es algo que se está estudiando muy recientemente, porque antes en teoría se sabía, y creo que todos los que fuimos a la universidad más o menos en la misma época, se sabía que había 4 niños por cada niña, una niña autista por cada 4 niños, pero ahora las estadísticas hablan de que no es cierto, que ahora más bien casi está igual el número, o no es tan distante la diferencia entre niños y niñas, sino que en las niñas es menos diagnosticado, porque en las niñas no siempre es tan evidente, sobre todo en los niveles más leves, y además pareciera que tienen como más habilidades, aprenden más fácilmente habilidades sociales que no son natas en la condición, y por eso hacen estrategias compensatorias que las llevan a funcionar mejor que en el caso de los niños. Entonces, sí se hace el diagnóstico en niñas pequeñas, pues se hace igual que con los niños, pero en adultos sí hay que revisar más cosas que con los hombres. Wow, qué interesante. O sea, las mujeres somos muy habilidosas. Una cosa habilidosa para enmascarar, sí, ¿no? Y así hay un concepto actual que le llaman así, masking,
que es ponerte una máscara para tratar de compensar ahí, yo sé que estoy siendo inadecuado y ya sé que esto no está bien, pero entonces voy a tener, y hay una lucha interna horrible constantemente en personas que tienen esta condición, que no han sido diagnosticadas incluso, pero que me han platicado, porque tengo amigas que han pasado por esta situación y que hoy ya dicen, ay, tengo este diagnóstico, con razón, y bien, lucha interna. Claro, ahora entiendo, porque tenía que estar como todo el tiempo preocupada de cómo tengo que reaccionar ante tal situación y siempre me sentí inadecuada y este masking está tremendo y pareciera muy neurotípica, pero realmente estaba una lucha interna siempre, ¿no? Sí, yo tenía una paciente que ella incluso, varios, que ensayan sus diálogos. Entonces ensayan las conversaciones y luego me dicen, pero es que no voy a la reunión porque qué tal si sale del diálogo que yo ya había preparado y no conozco ese tema. Sí, exacto. Y muchas tienen que ver con las ciencias exactas, ahora que dicen pues, son físicas, son que tienen que ver con matemáticas, con cosas así, muchas. Claro. Okay. Pues bueno, no sé si tengamos alguna otra preguntita allá atrás. ¿No? ¿Alguien en el backstage se les ocurre alguna otra cosa? Pues espero que todo bien, Fer. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Espero que toda esta información les haya servido muchísimo. Para nosotros también ha sido súper rico y tenemos que seguir hablando del tema. Y lo más importante, me acuerdo que ahora que estuvimos platicando del Día de la Mujer, el 8M, decía una de las primas, lo importante es llevarlo a la mesa. Ese es el objetivo, que estemos hablando en una reunión familiar sobre estos temas, y a quién conoces, y te acuerdas de tal primo, y te acuerdas del tío tal, seguramente él también tiene rasgos autistas y tal, es llevarlo a la mesa y llevarlo, porque en la medida en la que lo llevamos a la cotidianidad, lo podemos seguir creciendo en conciencia. ¿Con qué les gustaría cerrar, mis queridas psicólogas hermosas? Yo quiero cerrar con esta parte de ojo con las chaquetas mentales que nos hacemos, ¿no? Entonces, de repente es importante que entiendas la conducta de una persona antes de que te la tomes personal, antes de que digas que esto lo está haciendo por mí. Eso yo lo aprendí mucho con esta chica, amiguita. Fue así como de, ay, caray, yo creía una cosa y era totalmente otra diferente. Entonces, creo que eso es súper importante para este tipo de diagnósticos. Yo cierro con la importancia de la reeducación a nivel social, sí, a nivel familiar también, ir desmitificando todo esto, y el acompañamiento familiar que también es necesario para esta condición. ¿Tú, mi querida Gaby? Pues a mí me gusta esta parte de dar a conocer las características, quitar los mitos también, pero sobre todo de hacer una evaluación oportuna. Y muchas veces le digo a los pacientes que no necesitan desperdiciar sus recursos con alguien que no les está funcionando. Entonces hay que reconocer en primera como especialistas o como expertos o como cada quien desde su área reconocer que no todos atendemos a niños con autismo, que no todos hacemos el diagnóstico, que no todos conocemos todos, sobre todo los diagnósticos. Entonces, desde la parte como de profesional y desde la otra parte en los papás, pues que confíen en los profesionales, pero que también busquen ver resultados en cierto plazo, porque he escuchado mucho es que estuvo 2 años en terapia y no vi ningún avance, y entonces, ¿cómo estuvo 2 años en terapia? Entonces es muy importante que vayan viendo, porque también hay una ventana donde son más rápidos los avances y después de cierta edad ya no son tan visibles, exacto. Así que entre más rápido se animen papás a hacer este diagnóstico, de verdad que vale la pena. Quítense todos esos prejuicios que nada más los van a llevar al sufrimiento como familia. Y la verdad que la mejor llave en este tipo de casos a la plenitud es la información, es el conocimiento y sobre todo el amor y la paciencia. Si tú
amas a este familiar que tú ves con estos rasgos que hemos platicado, infórmate, ámalo como es, acéptalo y vas a ver que cualquier flor, cualquier ser humano florece siendo amado. Así que nos quedamos con todo esto y muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias, chicas, y nos vemos en el próximo Saludos capítulo. a nuestra querida Corinne. Ay, sí, Carlos Miranda. Cuídate.